Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que vamos a ver hoy en la biología es que vamos a ver el ejercicio del teorema del binomio que aparece en su tarea. Entonces, pues lo voy a enunciar, ¿no? Primeramente. ¿O alguien se acuerda qué dice el teorema del binomio? ¿No? Te dice que si tienes F, un campo, AB, elementos del campo, y N, un número de los naturales, entonces A más B elevado a la N es lo mismo que la suma de K igual a 0 hasta N de las combinaciones de K en N de A elevado a la N menos K por B, K. ¿Sí? Bien, entonces para enunciar el teorema del binomio están apareciendo bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, está apareciendo aquí el exponente de elementos de un campo. Está apareciendo aquí la multiplicación de un número que más adelante vamos a ver que es natural por elementos del campo. ¿Sí? Entonces, al inicio se puede decir como que un poco intimidante, ¿no? Porque hay muchas cosas que tenemos que definir. Primero, tenemos que definir qué significa A elevado a la N. ¿Sí? Entonces, definición. Sea F campo, A en F, N en los números naturales, con el 0. Esta notación de acá de N subíndice 0 se va a referir a los naturales, unión el 0. Entonces definimos A elevado a la N recursivamente. Esta cosa va a ser igual al 1 del campo si N es igual a 0 y va a ser igual a A multiplicado a A N menos 1 si N es mayor o igual que 1. ¿Bien? Entonces se entiende la definición. Para definir A elevado a la N, donde A es un elemento del campo y N es un número natural, vamos a dar. ¿Sí? Es que casi no se ve el GIS hasta acá. ¿Sí? Sí, no. Pues sí, no. ¿Desde acá? Sí, sí, se ve. ¿Acá sí se ve o lo vuelvo a escribir? Si lo puede volver a escribir, estaría genial. Toda la forma. La N es el número del campo, N es igual a 0 y es A multiplicado por A a la N menos 1 si N es mayor o igual que 1. ¿Sí? ¿Ya se ve mejor? Sí, ya mucho mejor. Bien. Entonces, lo que está diciendo es que para definir A elevado a la N, donde A es un elemento del campo y N es un número natural, lo vamos a definir recursivamente, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que para construir, por ejemplo, A elevado a la 5,
tenemos que usar a elevado a la 4, a elevado a la 3, a elevado a la 2, así, ¿no? Hasta volver a elevado a la 0, que corresponde al 1 del campo, ¿no? Pero esta definición, ¿qué es lo que estamos trayendo? ¿Quién es a elevado a la n? Es a multiplicado por sí mismo n veces, donde la multiplicación es la multiplicación del campo, ¿no? Entonces, pues parece un poco tonto definir este tipo de cosas, porque es más fácil en palabras, ¿no? Entonces, para que noten que esta definición funciona, veamos que a elevado a la 5 es en efecto a multiplicado por a multiplicado por a, y así 5 veces, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo demostrarían esto? Que a elevado a la 5 es a multiplicado por el mismo 5 veces. Empezando por la definición, ¿no? Sería aplicar la definición, ¿no? A elevado a la 5, por definición, ¿quién es? A la 4. A la 4 por A. A por a la 4. Y luego, ¿quién es a la 4? A por A cubo. A por a la 3, ¿no? Y luego esto es lo mismo que a por a la 2. Y así podemos seguir, ¿no? Hasta que lleguemos a por a elevado a la 1, ¿no? Pero ¿quién es a elevado a la 1? A elevado a la 1 es cuando n es mayor o igual que 1, ¿no? Entonces sería a por a la 0, ¿no? Pero ¿quién es a la 0? Es el 1 del campo, ¿no? Y si multiplico a lo que sea por el 1 del campo, eso me devuelve este numerito de acá, ¿no? Entonces esto es lo mismo que a por a por a por a y 5 veces, ¿no? Como queríamos. Entonces esta definición que estamos dando recursivamente sí nos da lo que nosotros queremos que defina, ¿sí? Entonces ya tenemos un check. Ya sabemos qué significa un elemento del campo elevado a un número natural, ¿sí? Bien, lo segundo que aparece aquí y que debemos tener cuidado es esta cosa de acá. De momento no voy a decir quién es él, pero él son las combinaciones de K en N, ¿no? Y las combinaciones de K en N se define como este número natural, ¿no? Como N factorial multiplicado por N menos K factorial por K factorial, ¿no? Y luego más adelante veremos que esta cosa en efecto es un número natural, ¿no? Para cualquier N y K, elementos de los naturales con el 0, ¿sí? Esta cosa es un número natural. Entonces estamos multiplicando, de alguna manera, digamos, a un número natural con un elemento del campo. ¿Eso tiene sentido? O sea, supongamos que estamos en Z5. Entonces en Z5 yo quiero hacer la operación 2 por la clase de equivalencia del 5. Entonces, ¿esto tiene sentido? O sea, ¿qué es esto de acá? Esto de acá es un número natural, ¿no? Esto pertenece a los naturales. Y en cambio, esto de acá es una clase de equivalencia de Z5, ¿no? Por un lado tenemos a un número y por el otro lado tenemos a un conjunto de números. Entonces, a priori, no tiene sentido multiplicar un número natural por un elemento de un campo cualquiera. ¿Sí les quedó claro esto? Entonces, para que esto tenga sentido, lo tenemos que definir, ¿no? ¿Y cómo nos gustaría que fuera la definición de esto? Que fuera la definición de sumar 2 veces el elemento del campo, ¿no? Este número de acá nos va a indicar cuántas veces sumamos el elemento del campo consigo mismo con la suma que hay en el campo en el que estamos trabajando, ¿sí? ¿Está aquí bien? Entonces esta cosa de acá necesita definirse. ¿Y cómo va a ser la definición? Por ejemplo, si tengo 3 por la clase de equivalencia de 5 en Z7, esto sería la clase de equivalencia de 5 más la clase de equivalencia de 5 más la clase de equivalencia de 5. ¿Pero esto quién es? Esto es 2 por la clase de equivalencia de 5 más la clase de equivalencia de 5, ¿no? Entonces la definición de esto
así como la definición de allá, también se puede dar recursivamente, ¿no? Y es lo que viene en su tarea, definen esto recursivamente y les piden probar cosas. Entonces vamos a definir esa de allá, definición, sea este campo A, un elemento del campo, y n, un número natural, junto al 0. Entonces definimos NA como ¿quién? Como el 0 del campo, cuando n es igual a 0, y como n menos 1 por a más a, cuando n es mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende la definición? También es recursiva, ¿no? Para definir 5 a la a, ocupo 4 a la a, luego descompongo ese 4 por a, luego me quedo en 3 a la a y lo voy descomponiendo y obtengo la misma operación que obtuve aquí, solo que en lugar de multiplicación aplico la suma del campo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces ya tengo qué significa el exponente, ya tengo qué significa multiplicar un natural por algo del campo, y ahora el elemento que quizá les dé más duda es qué significa las combinaciones de K en N. ¿Sí? Entonces vamos a definir eso de allá. ¿Puedo borrar? Sí. Voy a borrar aquí. Entonces, para definir esto nos vamos a tomar dos números naturales que posiblemente pueden ser 0, ¿no? Entonces sea nk naturales unión en 0 con la condición de que k sea mayor o igual que n. Entonces las combinaciones de k en n o el coeficiente binomial de k en n es el siguiente símbolo. Es justamente lo que definimos allá arriba. N factorial, n menos k factorial, o k factorial. ¿Sí? Bien, entonces hasta aquí dudas con la definición del coeficiente binomial. ¿Alguien sabe qué significa el coeficiente binomial? Lo tuvieron que haber visto en superior 1 cuando ve la parte de combinatoria. ¿Alguien se acuerda? La cantidad de conjuntos con cada elemento en una eventualidad, ¿no? En un conjunto de números. Este numerito de acá viene a representar lo siguiente. Supón que tienes un conjunto de n elementos y deseas saber cuántos subconjuntos hay que tienen k elementos. Entonces, esa cantidad de subconjuntos de un elemento, de n elementos que tienen justamente k elementos, va a ser este numerito de acá. ¿Sí? Ahorita vamos a profundizar más en eso. Bien. Ahora lo que dije lo voy a escribir. ¿Sí? Entonces, observación. Las combinaciones de K en N me dice, dado un conjunto X con la cardinalidad de X igual a N, ¿cuántos subconjuntos conjuntos K mayúscula, no K mayúscula, no, Y tengo exactamente K elementos? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, ejemplo. Supongamos que tenemos un conjunto A que consta de los números
del 1 al 4, ¿sí? Entonces, ¿cuántos subconjuntos existen con dos elementos? Entonces tengo un conjunto que es A, que consta de los números del 1 al 4, y quiero agarrarme todos los subconjuntos que tengan exactamente dos elementos y los quiero contar. Quiero saber cuántos de ellos hay. Entonces, así a patita, digamos, ¿cuáles son esos subconjuntos de dos elementos? Pues sería el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3, el 2 con el 4 y el 3 con el 4, ¿no? ¿Y estos son todos o hay más? Todos. Son todos, ¿no? ¿Y cuántos de estos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces hay 6 de ellos. ¿Y a cuánto es igual el coeficiente binomial de 2 en 4? Pues sería aplicar la definición de allá, ¿no? Esto es igual a 4 factorial por 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces, ¿esto quién es? 24 entre 4, 6. A ver, ¿quién es el factorial de 4? 24. Es 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Esto también se define recursivamente, porque ocupas a los números anteriores a él. ¿Y esto quién es? Esto es 2 factorial, que es 2 por 2 factorial, ¿no? Entonces este 2 se va con este 2, luego este 2 puede dividir a este 4 y quedaría 2 por 3, y esto es lo mismo que 6, ¿no? Entonces ahora, si quiero calcular a los subconjuntos B de A, tales que B sea igual a 3, pues los contaría, ¿no? ¿Quiénes son los subconjuntos de A que tienen 3 elementos? O bueno, ¿quiénes son? Voy a decir 1, 2, 3, el 1, 3, 4, el 1, 2, 4, el 2, 3, 4, ¿y hay más de ellos? No. ¿No? Entonces, ¿cuántos subconjuntos hay de un conjunto de 4 elementos que tiene 3 elementos? Tiene 4, ¿no? Y si calculamos el coeficiente binomial de 3 en 4, ¿cuánto nos debería dar? 4. Nos debería dar 4, ¿no? Y si hacemos la cuenta para verificar esto, por definición, ¿él quién es? Es el factorial de 4 por 4 menos 3 factorial por 3 factorial, ¿no? Pero esto es lo mismo, 4 por 3 por 2 por 1 por 1 factorial, que es 1, y luego 3 factorial es 3 por 2 por 1, el 3 va con el 3, el 2 con el 2 y queda 4, ¿no? Entonces, el coeficiente binomial sí nos está contando los conjuntos de K elementos que tiene un conjunto de N elementos, ¿sí? Entonces, bien, ¿alguien sabe por qué esto funciona? ¿No? ¿Hasta qué razón? Digo que podemos hacer rápido la reducción. Esto es 24. No sé si lo podemos hacer. Entonces la deducción de esto es la siguiente. Supongamos que tengo un conjunto A que tiene, digamos, n elementos, ¿no? Entonces, si yo quiero agarrar un subconjunto de A, de K elementos, me tengo que agarrar K elementos diferentes de A, ¿no? Entonces, la primera vez que yo agarre un elemento de acá, ¿cuántas opciones tengo?
tengo n opciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pongo? Para agarrar cada elementos distintos, tengo, la primera vez que agarro uno, tengo n posibilidades, ¿no? Digamos que agarro este de acá. Y ahora, quiero agarrar un segundo elemento. Como quiero que sea su conjunto, entonces ese elemento que agarre debe ser diferente de este que agarré, ¿no? Entonces ya agarré esta, ¿cuántas opciones tengo para agarrar un segundo? n-1, ¿no? Y luego para agarrar el tercero, tengo n-2 posibilidades, ¿no? Y así hasta que llegue a el k que agarre, y para el k que agarre tengo n menos k más 1 posibilidades, ¿sí? n menos k más 1 posibilidades, ¿no? Porque cuando agarro el primero tengo n posibilidades, cuando agarro el segundo tengo n menos 1 posibilidades, ¿no? Entonces en el enésimo intento, bueno, en el késimo intento tengo k más 1 posibilidades, ¿no? Entonces estas son todas las posibilidades que tengo, ¿sí? Y ahora, lo que puede pasar es que supongamos que yo quiero agarrar únicamente dos elementos de los números naturales, ¿no? Entonces digamos que el primer elemento que agarro es el 1 y el segundo que agarro es el 2. Y ahora supongamos que vuelvo a hacer esto, pero ahora primero agarro el 1 y luego agarro el 2. Entonces los subconjuntos 1,2 y 2,1 son iguales, ¿no? Como subconjuntos. Entonces aquí estoy contando cosas repetidas, ¿no? Entonces para eliminar esas cosas repetidas tengo que dividir, ¿no? Tengo que dividir por cuántas posibilidades haya de que agarre cosas iguales, ¿no? Entonces, para ver cuántas posibilidades tengo de agarrar los mismos elementos, pero permutados, tengo que contar las permutaciones, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se calculaban las permutaciones? ¿No? Es lo mismo, supongamos que tengo los números del 1 al k y los quiero permutar. Permutar significa que solo voy a intercambiar el orden, ¿no? Por ejemplo, ahora el k puede ir primero y el 1 puede ir hasta el final, o el 1 puede ir en medio o así, ¿no? Entonces, para elegir el primer elemento, yo tengo k posibilidades, ¿no? Digamos que agarro el 2, ¿no? Luego, para agarrar el segundo, tengo k menos 1 posibilidades, ¿no? Y así, entonces al final, ¿cuántas posibilidades tengo de permutar estos elementos? Tengo k por k menos 1, por k menos 2, y así hasta que llegue a la única posibilidad, ¿no? Entonces, el número de permutaciones es igual a n factorial. No sé si lo vean. Entonces, para agarrar k elementos diferentes de A, tengo tantas posibilidades, ¿no? Pero algunas de estas posibilidades, algunas posibilidades arrojan subconjuntos iguales. Entonces tengo que dividir por las permutaciones de cada elemento. Entonces, si divido esto por las permutaciones de cada elemento, lo que me va a quedar ahora sí son las combinaciones de K en N, ¿no? Entonces obtengo
hasta n menos k más 1 y lo divido por ¿quién? Por el número de permutaciones de cada elemento, que sería k factorial. Profe, perdón que me interrumpa. ¿Qué dice en esa parte? Arrojan subconjuntos. ¿Qué, perdón? Arrojan subconjuntos iguales. Gracias. Sí, la corté. Entonces, bien, para hacer esto más fácil, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por un 1 conveniente, ¿no? Entonces, este de acá es esto. Y mi 1 conveniente va a ser los elementos de la forma n menos k por n menos k menos 1 y así hasta que llegue al 1 n menos k y así hasta que llegue al 1 y aparte está el factorial de k, ¿no? Entonces si yo multiplico por este 1 conveniente, lo que me queda arriba, ¿quién es? Es el producto de n por n menos 1 hasta n menos k más 1 y luego multiplico por n menos k por n menos k menos 1 y así me sigo hasta el 1, ¿no? Entonces lo que me queda hasta arriba es n factorial. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Y luego lo que estoy haciendo abajo es multiplicar del n menos k por n menos k menos 1 y así hasta el 1, ¿no? Entonces lo que realmente tengo aquí abajo es el factorial de n menos k. Y aparte estoy multiplicando por el factorial de k. ¿Y quién es este elemento de acá? Como lo definí, es el coeficiente binomial, ¿no? Entonces, por esta igualdad es que llegamos a la observación previa de que el coeficiente binomial nos mide, dado un conjunto de n elementos, cuántos subconjuntos tiene de cada elemento. ¿Sí? ¿Se entendió la deducción? Bien, esto es lo primero que había visto en superior 1. Bien, entonces ahora sí ya podemos pasar a, ya que entendemos todos los elementos del teorema del binomio, o aún tienen dudas con algo de ahí, por ejemplo, ¿qué significa el factorial? ¿Tienen que lo defina o ya pasó? Ya pasó. Bien, entonces, antes de pasar al teorema, vamos a intentar hacer las cuentas, ¿no? Supongamos que A, B son elementos del campo y que N es en efecto un número natural. Bueno, N no sé. Supongamos que A, B son elementos del campo F. Entonces, si queremos calcular A más B al cuadrado, ¿qué es lo que yo debería calcular por definición? A más B por A más B. Sí, sería A más B por A más B, ¿no? Y esta igualdad es por definición. Y ahora, ¿cómo multiplico esto de acá? ¿Cómo multiplico A más B por A más B? O sea, sé que suena como tonto, pero hay axiomas que justifican por qué puedo multiplicar esto. Por este Por la propiedad distributiva. Esto lo puedo ver como ¿quién? Como A por A más B más B por A más B, ¿no? ¿Y esto a quién es igual? Nuevamente aplicaría la propiedad distributiva para ver que esto es igual a A por A más A por B más B por A más B por B. ¿Y esto a quién es igual? Aquí tengo A por A. Entonces eso es A cuadrada. ¿Por qué es A cuadrada? Por definición del exponente. ¿Sí? Entonces aquí estoy aplicando definición del exponente. ¿Sí?
Entonces aquí también tengo b cuadrada. Y luego, ¿qué hago con este AB más BA? Conmuta uno. Ajá, conmuta, porque estamos en un campo, ¿no? Entonces esto es lo mismo que AB más AB, ¿no? Y esta de igualdad es porque la suma es conmutativa en un campo, ¿no? La suma conmuta. Y el producto, ¿no? Así. Bien. Entonces, ahora, este es igual a quién? Es a cuadrado más 2 veces AB más b cuadrado. ¿Y por qué esto es igual a 2AB? Por la definición de Por la definición. Nuevamente, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que para tener esta igualdad estamos fuertemente dependiendo de ¿qué? De que los elementos estén en un campo, ¿no? Entonces la operación de suma y producto se comportan más o menos bonitos, ¿no? Entonces Clote me dijo que cuando entreguen sus tareas, cada que hagan este tipo de igualdades vayan como que justificando, ¿no? Con los axiomas de campo. De que aquí yo estoy usando el hecho de que la multiplicación en el campo conmuta. Y estoy diciendo esto, ¿no? Entonces, digo que les dijera esto. Entonces, también estamos viendo con este ejemplo, que es un caso particular del teorema, que esto tiene sentido por las definiciones que dimos, ¿no? Bien, entonces ahora hagamos el caso a más b elevado al cubo, ¿no? Entonces esto por definición sería multiplicar esto que tenemos acá, que es a cuadrado más 2ab más b cuadrado por a más b, ¿no? Y entonces la cuenta nos va a dar un montón de cosas, ¿no? Pero vamos a ignorar la cuenta por un momento, ¿no? Supongamos que ya la tenemos o podemos aplicar el teorema, ¿no? El teorema nos dice que esto sería igual a ¿quién? A la suma de k igual a 0 hasta 3 de las combinaciones de k en 3 de a elevado a la 3 menos k por b a la k, ¿no? Entonces, ¿esto quién sería? Sería cuando k es igual a 0, esto es las combinaciones de 0 en 3 de a elevado a la 3 por b elevado a la 0, ¿no? Pero sabemos que b elevado a la 0 por definición de exponente es igual a 1, ¿no? Entonces lo podemos ignorar. Más las combinaciones de 1 en 3 de a2 de 1, ¿no? Más las combinaciones de 2 en 3 de a la 1 por b a la 2, ¿no? Más las combinaciones de 3 en 3 de ¿quién? De a la 3 menos 3, porque k es igual a 3, entonces sería a0 por bk, que la k es 3, ¿no? Entonces sería b a la 3, ¿no? Y como esto es igual a 1, lo podemos quitar. Y entonces, si queremos saber si es esa igualdad, tenemos que calcular los coeficientes binomiales, ¿no? Lo voy a sacar aquí abajo. Entonces, ¿quién es 3? Las combinaciones de 0 en 3. Sería el factorial de 3 por el factorial de 3 menos 0 por el factorial de 0, que esto es lo mismo que el factorial de 3 por dividido el factorial de 3, que esto es 1, ¿no? Luego el factorial de 1 en 3 es 3 factorial por 3 menos 1 factorial por 1 factorial, y esto es lo mismo que 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial, y esto es igual a 3, ¿no? Porque esto queda 3 por 2 por 1, y abajo queda 2 por 1 por 1, entonces queda 3, ¿no? ¿Quién serían las combinaciones de 2 en 3? Pues ustedes pueden hacer la cuenta y
este es 3, ¿no? Las combinaciones de 3 en 3 1. es igual a 1, ¿no? Entonces esto nos queda que es igual a a al cubo más 3 a cuadrado b más 3 a b cuadrado más b al cubo, ¿sí? Entonces, espero que con estos ejemplos ya sea suficiente para que puedan notar algo. ¿Quiénes son los coeficientes que van apareciendo? O sea, aquí tengo el coeficiente 1, 2, 1. Voy a escribir aquí para que sea sugestivo. Tengo 1, 2, 1. Y luego aquí tengo 1, 3, 3, 1, ¿no? Entonces, 1, 3, 3, 1. Entonces, los coeficientes que van apareciendo y esta forma que les puse acá, ¿no les recuerda a algo? ¿A qué? El triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal. Y es porque en efecto el triángulo de Pascal está relacionado con los coeficientes binomiales, ¿no? Entonces esto que escribo como el triángulo de Pascal actual lo puedo escribir también de la siguiente forma. En la punta de la pirámide pongo las combinaciones de 0 en 0. En el siguiente voy a poner las combinaciones de 0 en 1. Luego las combinaciones de 1 en 1. Luego las combinaciones de 0 en 2. Las combinaciones de 1 en 2. Las combinaciones de 2 en 2. Y así puedo ir construyendo el triángulo de Pascal. Pero en lugar de poner estos numeritos, poniendo los coeficientes binomiales. ¿Bien? Entonces hay como que una correspondencia entre el triángulo de Pascal y los coeficientes binomiales. Y entonces que existe esta correspondencia nos va a servir para hacer proposiciones, ¿sí? Porque ustedes se acuerdan de qué propiedades tiene el triángulo de Pascal o cómo se va construyendo. La suma de los coeficientes de los dos de arriba al de abajo. Ajá. Este numerito de acá lo tengo sumando los dos números que están arriba de él, ¿no? Por ejemplo, si sigo construyendo, este sería la suma de estos dos, este sería la suma de estos dos, este sería la suma de estos dos y este es un 1, ¿no? Y la suma de estos dos, 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 ¿no? Entonces, el hecho de que los coeficientes binomiales estén relacionados con el triángulo de Pascal, ¿qué significa? Que si yo sumo estos dos coeficientes binomiales, voy a obtener este coeficiente binomial, ¿no? Entonces esa igualdad expresada en términos de coeficientes binomiales es la que se considera la identidad de Pascal, ¿sí? Y para hacer el ejercicio de tarea tienen que usar la identidad de Pascal en un punto, ¿de acuerdo? Pero antes de demostrar eso, no seamos tan ambiciosos y notemos algunas cosas. ¿Alguien me puede decir qué nota del triángulo de Pascal? ¿Como qué propiedad le ven? Pues lo que se puede notar es esto, que empieza y acaba con un número 1, ¿sí? Entonces el hecho de que acaba y empieza con un número 1, ¿qué significaría? Que las combinaciones de 0 en n siempre dan 1 y que las combinaciones de n en n siempre dan 1, ¿no? Entonces esa sería la primera propiedad que tenemos acerca de esto, ¿no? Las combinaciones de 0 en n es igual a 1 y la segunda propiedad que tenemos es que las combinaciones de n en n es igual a 1. ¿Ven? ¿Hasta aquí bien? Entonces, ¿cómo lo demostrarían? Pues queda fácil aplicando la definición, ¿no? Las combinaciones de 0 en n es el factorial de n dividido n menos k, en este caso es k de 0, factorial por k factorial, en este caso es 0, ¿no? Entonces esto es n factorial dividido n factorial y luego el factorial de 0 es 1, ¿no?
Entonces esto es n factorial dividido n factorial es 1. Ya lo tenemos. Ahora para las combinaciones de n en n, esto por definición es igual a n factorial dividido n menos n factorial por n factorial, ¿no? Y obtengo esto de acá, ¿no? Y esto es n factorial dividido n factorial y esto es 1, ¿sí? Entonces ese hecho que vemos en el triángulo de Pascal ya lo demostramos. Entonces, ¿qué es lo segundo que pueden notar del triángulo de Pascal? Que es simétrico, ¿no? O sea que el número de acá, este 1 es igual que este 1, ¿no? Y si los voy recorriendo de aquí avanzando a la derecha y de aquí avanzando a la izquierda, me topo con que estos números son iguales, ¿no? Aquí comienzo el 1, 1, luego queda 5, 5 y luego queda 10, 10, ¿no? Entonces el triángulo de Pascal es simétrico. ¿Sí les queda claro? Entonces, el hecho de que el triángulo de Pascal sea simétrico significa que los coeficientes binomiales también tienen como cierta simetría. ¿Sí? Entonces, proposición K, N están en los naturales. Si N está en los naturales y K pertenece del 1 hasta el n menos 1 hasta el no, hasta aquí hay dudas. Y ahora sí K, que corre de 1 hasta n menos 1, entonces el coeficiente binomial de K menos 1 en n menos 1 más el coeficiente binomial de K en n menos 1, esto es igual al coeficiente binomial de K en n. Y con eso estoy diciendo que si sumo los dos números que están arriba, tengo el número que está abajo, ¿sí? Pero ahora en términos de coeficientes binomial. Entonces, ¿cómo harían esta demostración? Pues es también por definición, ¿no? Voy a descomponer a lo que está aquí en su definición y luego descompongo lo que está aquí en definición. Y luego hago trucos algebraicos para llegar a esto, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y otra cosa, ¿por qué limito la K que vaya de 1 hasta n menos 1? Porque si yo permitiera que K fuera igual a 0, entonces yo diría que puedo obtener las combinaciones de 0 en 1 como la suma de las combinaciones de 0 en 0 con las combinaciones de menos 1 en 0, ¿no? Y esto a priori no lo definimos. Por eso me limito a las K que corren de 1 hasta n menos 1, ¿no? Es decir, a las K que están contenidos aquí, ¿no? Y eso tiene sentido porque ya sabemos que estos números son 1 y solo nos falta ver cómo se comportan estos números del medio. ¿Okay? Entonces, definición, ¿quién sería esta suma de acá? Las combinaciones de K menos 1 en n menos 1, ¿quién sería? Sería n menos 1 factorial dividido K menos 1 factorial
por n menos 1 menos lo que está abajo, que sería menos k menos 1, que se convierte en un más factorial, ¿no? Y puedo simplificar esto que está acá abajo para que quede n menos k factorial. Y ahora, ¿quién sería las combinaciones de k en n menos 1? Sería n menos 1 factorial por k factorial n menos 1 menos k factorial. Entonces ahora me gustaría sumar estos dos términos. Pero ¿qué pasa? Que no coinciden en el denominador, ¿no? Entonces quiero que coincidan. Quiero que aquí quede un k factorial y quiero que aquí quede un n menos k factorial. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por un 1 conveniente, ¿sí? Aquí, ¿por qué me conviene multiplicar? Para que este k menos 1 factorial me quede k factorial. Por k, ¿no? Entonces aquí puedo tener que esto es lo mismo que ¿quién? Que n menos 1 factorial, k factorial, arriba la k que estoy multiplicando, y luego por n menos k factorial. Y ahora quiero que aquí este n menos 1 menos k me quede n menos k factorial. Entonces, ¿por quién multiplico? N menos k. Por n menos k, ¿no? Entonces sería n menos 1 factorial dividido k factorial. Aquí n menos k factorial, pero porque estamos multiplicando por un n menos k, ¿no? Entonces ahora ya tengo el mismo denominador, entonces puedo sumar los numeradores, ¿no? Pero en el numerador tengo a n menos 1 factorial y a n menos 1 factorial, ¿no? Entonces lo puedo factorizar. Entonces me queda que eso es igual a n menos 1 factorial por k más n menos k, y abajo queda k factorial n menos k factorial. Entonces arriba, ¿qué me queda? N menos 1 factorial, y si hago la cuenta de aquí, ¿qué tengo? N, ¿no? Porque la k se va con la k, queda n, y abajo queda k factorial n menos k factorial. Pero arriba, ¿qué tengo? Tengo n menos 1 factorial por n, que por definición sería n factorial, ¿no? Y abajo queda k factorial por n menos k factorial. Tengo esto, y esto por definición, ¿quién es? Las combinaciones de k en n, ¿no? Y con esto ya queda la identidad de Pascal. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? ¿Hasta qué hora son? 3:57. ¿2 minutos? Bien, entonces no me dio tiempo de dejar como que el hint de dónde se aplica esto del teorema del binomio. Entonces no sé si quieren que lo veamos el jueves. Si sí, el jueves. Vale. Entonces nos vemos el jueves para acabar esto.